Muy bien, ahora vamos a enfrentar un pequeño texto mixto. Dice lo siguiente aquí: los riñones, mediante la producción de orina, cumplen el cometido para lo cual han sido diseñados: mantener un equilibrio adecuado de líquidos en el cuerpo, remover los residuos y eliminar las toxinas de la sangre. Asimismo, también producen hormonas que estimulan la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, lo que conlleva el fortalecimiento de los huesos. En este sentido, resultan capitales para nuestra salud. No obstante, a veces estos órganos han perdido la capacidad de llevar a cabo estas vitales funciones, comprometiendo seriamente la salud y la vida de las personas. A dicha patología se le conoce como insuficiencia renal, una enfermedad que propicia la acumulación de residuos en el organismo, causando un desequilibrio químico en la sangre, haciendo del paciente una persona sumamente vulnerable. Por eso es importante reparar en los alimentos idóneos que sirvan de dieta a estos pacientes, ya que una dieta inapropiada podría aumentar el número de complicaciones que conducirían a un deterioro progresivo. A saber, los alimentos que deben consumir las pacientes con insuficiencia renal son las proteínas, que pueden encontrarse en la leche, la carne roja, el pescado, los cereales y las legumbres, ya que estas sirven en la construcción y renovación de tejidos. Las grasas, que son la principal fuente de energía. Las vitaminas, que regulan el metabolismo, y los minerales como el sodio y el potasio, aunque ciertamente no en abundancia. A continuación se muestra la pirámide alimenticia que debería tomar en cuenta los pacientes con insuficiencia renal. En su base se encuentran los alimentos más recomendables y en la cúspide los menos favorables para la salud de dichos pacientes. Muy bien. Bien, señores, y entonces aquí tenemos sal líquido, aceite, margarita light, azúcar, margarina light, perdón, azúcar, lácteos descremados, leche de quesillo, yogur, verduras bajas en potasio, frutas bajas en potasio, como por ejemplo la pera, la sandía, ¿no? La manzana. Entre las verduras, al parecer tenemos el pepino, no estoy seguro, la lechuga probablemente, cereales, pan, arroz, pasta, legumbres procesadas, lentejas, garbanzos, habas, y en la base tenemos las carnes sin grasa, por ejemplo, carnes de aves, vacuno, pescado, huevos. Esos son los alimentos, digamos, que podríamos considerar a fin de tener pues una dieta efectiva, ¿sí? ¿Cuál es el tema central del texto? Los cereales como los alimentos más favorables para la salud. Son una serie de alimentos, pero que además están asociados con la salud del riñón, no con la salud en general. La importancia de la nutrición en la cura de enfermedades también es, digamos, una clave demasiado genérica, ¿no? No son enfermedades, es la insuficiencia renal en rigor, ¿no? La insuficiencia renal como la patología que afecta a los riñones. Bueno, si tomáramos en cuenta algunas de las ideas del texto, probablemente esa sea la clave correcta. Y finalmente, los alimentos idóneos para los pacientes con insuficiencia renal. Entonces la clave correcta es dedo, efectivamente, ¿no? Se trata de alimentos que son aptos, alimentos que son beneficiosos para estas personas con insuficiencia renal. Entonces, la clave correcta es la D. Reparar. Vamos entonces con el texto, en el texto con la palabra reparar. Dice lo siguiente: por eso es importante reparar en los alimentos idóneos. Reparar está vinculado con la acción de avivar el seso, ¿no? Es decir, con la acción de detectar a tiempo qué alimentos son los más adecuados. Entonces, es compatible sostener que la ingesta moderada de pera y sandía es recomendable. Alimentos como el azúcar son provechosos para la salud. Las verduras, por ser bajas en potasio, son nocivas, ¿no? El consumo de carne roja podría menoscabar la salud. Bueno, de arranque ya les voy diciendo que la carne roja no puede ser nociva, ¿no? Las verduras, por ser bajas en potasio, son perniciosas. No, más bien serían adecuadas para la dieta de una persona con insuficiencia renal. Alimentos como el azúcar son provechosos para la salud. Están casi en la cúspide, ¿no? Y en la cúspide el autor señala que son los menos favorables, entonces es menos favorable el azúcar, pues. La ingesta moderada de pera y sandía es recomendable, eso es cierto, ¿no? La clave es la A y justamente está en frutos bajos en potasio, ¿no? Y tenemos pera, sandía, manzana, me parece que hay un melón ahí, no estoy seguro. La clave correcta es la A. Pregunta número 4. Basándonos en el texto y sabiendo que el congelamiento de alimentos merma la cantidad de potasio en los mismos, podemos deducir que si el congelamiento genera, digamos, una disminución en la cantidad de potasio, entonces sería menos recomendable consumir alimentos que son congelados, ¿no? Estos podrían ser consumidos por los pacientes con insuficiencia renal. Digamos, ¿podrían ser consumidos? Sí, ¿ya? Y ya que o sea, disminuye la cantidad de potasio, es mucho mejor, ¿no? Porque lo que necesitamos nosotros son frutos con cantidades bajas de potasio. Si yo congelo el fruto, eso va a querer decir que la cantidad de potasio va a mermar, va a disminuir,
y en consecuencia se vuelve un alimento favorable. Estos podrían ser consumidos por los pacientes con insuficiencia renal. La clave por esa razón es la alternativa A. B, dichos alimentos deberían ser restringidos, no, porque las frutas bajas en potasio más bien son favorables, ¿no? Tal y como se señala en la pirámide. Los pacientes con insuficiencia renal deben eludir congelar los alimentos, no. En el caso de las frutas, sí sería necesario. En el caso de otros alimentos, no estoy seguro si acaso estos alimentos aumentan, por ejemplo, los indicadores o la cantidad de potasio, se tendría que más bien evitar eso, ¿no? Pero aquí se habla solamente de frutas, nada más en el encabezado. Para preservar frutas como el plátano deberíamos evitar refrigerarlo, no tiene nada que ver eso. Si un individuo padeciera de insuficiencia renal, debería evitar comer pescado y carne de res, más bien todo lo contrario, ¿no? Si el individuo padeciera de insuficiencia renal, debería comer más bien pescado y carne de res. ¿Perdería sentido realizarse la hemodiálisis? No, la hemodiálisis para personas con insuficiencia renal es necesaria, ¿no? Podría beber al día varias tazas de café, porque claro, ¿no? En el texto nos señalan que el líquido se puede beber, ¿no? Sería algo no tan recomendable. Sería bueno que consuma sodio en abundancia. Bueno, al parecer no hay ninguna clave, veo yo aquí. ¿Debería evitar comer pescado y carne de res? No. ¿Perdería sentido hacerse la hemodiálisis? Tampoco. ¿Podría beber varias tazas al día de café? No, porque aquí nos están diciendo más bien que el café no es tan recomendable, no está ahí arriba. Y luego sería bueno que consuma sodio en abundancia, en absoluto, ¿no? El sodio en abundancia podemos verlo en la sal, por ejemplo, eso sería un error, ¿no? Entonces, para que haya una clave, vamos a colocar aquí en la C, porque hay un error, no podría beber al día varias tazas de café. Y bueno, ahí tendríamos nosotros entonces la clave C, ¿sí? Bien, señores, ahora resolvamos el texto dialéctico, ¿no? Dice aquí lo siguiente, el texto A: aunque el proyecto minero Tía María ya recibió luz verde por parte del Ejecutivo, la pelota aún sigue en la cancha del gobierno por el diálogo pendiente y necesario con la población de las zonas aledañas, que está en contra de la ejecución de esta concesión. Pese a que los yacimientos de cobre de la zona son de todos los peruanos, como sentenció Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, quien priorizó la rentabilidad económica del proyecto, Tía María dejaría solo para la región Arequipa 600 millones de soles en pago de impuestos, 1.400 millones en inversión y 3.600 puestos de trabajo. Para ponerlo en contexto, solo en el 2018 Arequipa recibió por canon 199 millones, cifra que se vería duplicada por el aporte de canon que proyecta entregar Tía María cada año. 270 millones para graficar la dimensión de este ingente suma de dinero. Esos 270 millones de soles superan al presupuesto anual de la Municipalidad de Miraflores, que este año recibió 213 millones. Pero eso llegará en unos años cuando la mina empiece a operar. Por ello es menester que el Estado garantice la operatividad del proyecto. Texto B. La propaganda que hace la Sociedad Nacional de Minería en la prensa peruana busca relacionar la extracción minera con el desarrollo nacional. Por ejemplo, nos hablan de los millones de inversión y cifras espectaculares que se obtendrían como ganancias. Pero nadie valoriza los otros millones que se sacrifican debido a la contaminación del aire y del agua de las zonas aledañas. El proyecto Tía María de la Southern Peru Copper Corporation es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar un proyecto minero que se vende engañosamente con la imagen del progreso. Porque sin duda alguna la minería de tajo abierto es la más peligrosa del mundo, ya que no solo contamina el aire con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, atentando contra la vida de los pueblos aledaños, sino que también produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos, afectando además las aguas freáticas con las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento. De allí que impulsar dicho proyecto minero es como dar luz verde a un ecocidio con severos estragos en la salud y la economía de la población aledaña. Bueno, este va a ser una discusión siempre. Efectivamente la minería trae progreso, pero ¿cuál ha sido el costo hasta ahora de ese progreso, ¿no? De esos puestos de trabajo? En realidad una depredación medioambiental terrible y la cosa es complicada porque luego no se pueden revertir los efectos, ¿no? Entonces, si hubiera una buena negociación entre las empresas mineras y el Estado, a fin de que el impacto sea mínimo, otra sería la historia, pero aquí en realidad las grandes corporaciones se han visto beneficiadas, eso ha sido un hecho, y por supuesto muchos terrenos de cultivo, muchas personas que han luchado y siguen luchando hasta ahora para evitar que su entorno se vea afectado. Esa es una cuestión que hay que discutirla, ¿no?
hay que discutirla de manera sostenida porque al fin y al cabo esto es lo que nos va pues a permitir sostener, digamos, una actividad minera, pero con una visión ecológica, ¿no? ¿Eso podría ocurrir? Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, probablemente no, ¿no? Los empresarios son bastante fríos al respecto y solo explotan para obtener sendos dividendos. Y esta es una cuestión que se tiene que evitar, sobre todo en nuestro país, ¿no? Hay un conjunto de personas que no tienen los grandes recursos de las empresas y el problema es ese, ¿no? En el texto dialéctico se discute sobre el impacto ambiental de la actividad minera en el Perú, las formas de extracción de minerales más apropiadas, las implicancias de la operatividad de la mina Tía María, la inversión de la mina Tía María en la región Arequipa. Muy bien. ¿Cuál sería el punto de discusión? El impacto ambiental, las formas de extracción de minerales, las implicancias de la operatividad de la mina Tía María, la inversión de la mina Tía María en la región. No es la inversión, en realidad creo que las que más se aproximan son, y la forma de extracción tampoco no es lo que está en discusión. El impacto ambiental, eso se discute solo en B, ¿no? El texto A más bien pondera y respalda, sobre todo, la actividad minera en el Perú. Pero además, la clave A no puede ser clave porque nos hablan de la actividad minera en general y más bien el texto se enfoca en el caso de Tía María. Por esa razón, la clave correcta sería la C. Las implicancias de la operatividad de la mina Tía María. Las implicancias son positivas para el texto A, el texto B son negativas, ¿no? La expresión luz verde empleada en el texto A implica ¿qué cosa? Si le dan luz verde es porque hay una aceptación, hay un permiso, ¿no? Entonces implica respaldo, pues. No se condice con el texto 2A afirmar que Arequipa viene recaudando 270 millones de soles por concepto de canon de la mina Tía María porque la mina aún no puede llevar a cabo la extracción de cobre. O sea, nos están pidiendo lo que es incompatible, ¿no? El dinero del canon va de forma directa del gobierno central. Dicho monto es presupuestado para los gobiernos locales. El precio del cobre en el mercado internacional es irregular. Entonces, no se condice con 2A afirmar que Arequipa viene recaudando 270 millones de soles por concepto de canon de la mina Tía María, dado que todavía es un proyecto, ¿no? Todavía no se está ejecutando la extracción de cobre, porque amerita ser aprobado, ¿no? Entonces, mientras no se apruebe, no hay manera de que se pueda recaudar nada. Entonces, la clave correcta es la mina aún no puede llevar a cabo la extracción de cobre. ¿Seguimos? Se puede deducir del texto 2b que la propaganda de la Sociedad Nacional de Minería, que es lo que está discutiendo aquí el autor del texto 2b, ¿no? Una propaganda, dice, además validada por la prensa, que busca, digamos, impactar en la opinión pública respecto de las bondades de la minería, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 4? Expresa el sentir de toda la población de la región Arequipa, ha generado disidencia en torno a las actividades primarias, ha sido financiada por la Southern Pearl Copper Corporation, escribe una idea de desarrollo enmarcada en la economía, ¿no? Y claro, aquí nos hablan de que va a haber inversión, va a haber cifras espectaculares, va a haber millonadas, etcétera, etcétera. Y el autor del texto B justamente considera eso, ¿no? Dicen aquí, nos hablan de los millones de inversión y cifras espectaculares que se obtendrían como ganancias, pero nadie valoriza los otros millones que se sacrifican debido a la contaminación del aire y del agua en las zonas aledañas. Entonces, básicamente esta perspectiva es una propaganda de carácter pecuniario, económico, crematístico, y en consecuencia es lo que ocurre, ¿no? Escribe una idea de desarrollo enmarcada en la economía, ¿no? Pero que no considera el impacto medioambiental. Si se demostrara fehacientemente que la minería a tajo abierto es una modalidad adecuada ecológicamente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se demostrara de manera veraz que la minería a tajo abierto es una modalidad adecuada ecológicamente? La propaganda de la Sociedad Nacional de Minería podría ponerse en cuestión. La posición de Bedoya sufriría una fisura en su sustento. La extracción en la mina perdería su gran valor financiero. La minería en el Perú tendría que reducir su producción. La clave correcta es la alternativa B, dado que Bedoya es quien está en contra, ¿no es cierto?, de esta minería a tajo abierto porque dice que es completamente lesiva desde el punto de vista ecológico. Pero si se demostrara que más bien es una modalidad que se ajusta con los estándares ecológicos, entonces la posición de Bedoya no tendría ningún sustento, ¿no? Bueno, chicos, el texto clásico, el texto estándar que hemos resuelto siempre, toda la vida, ha sido el texto continuo, ¿no? Que eventualmente podría venir también. Es posible que eso pueda ocurrir. Entonces, dicho esto, vamos a abordar el texto continuo de inmediato. ¿Sí? Vamos a abordar el texto continuo de inmediato. Dice lo siguiente aquí.
Oficialmente, la Administración Norteamericana de la Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, expone 5 grandes razones por las que considera necesario continuar la investigación espacial y, en concreto, llevar a cabo misiones espaciales a Marte. Estas son: para profundizar en la búsqueda de los orígenes de la vida en la Tierra y extender la vida en el sistema solar; para comprender el pasado y el futuro de la Tierra, aprovechando los nuevos descubrimientos que se obtengan sobre el pasado y el futuro de otros planetas; para expandir nuestra existencia en el sistema solar, aprendiendo a vivir y trabajar en otros planetas; para continuar la búsqueda de la humanidad en los campos del conocimiento y la experiencia, y así mantener los esfuerzos científicos realizados desde hace siglos; 5, para abrir oportunidades al desarrollo comercial. De otro lado, en diferentes círculos se esgrimen argumentos contra la investigación. Vean ustedes que este es un texto dialéctico, pero de carácter continuo, ¿no? Se están exponiendo argumentos a favor y en contra del espacio por parte de la humanidad, o cuando menos contra la forma en que se está realizando. A saber, las prioridades terrestres. La humanidad debe destinar sus recursos a resolver primero los múltiples problemas que hay en la Tierra. Con el dinero que se destina a la carrera espacial, se podría ayudar a paliar el hambre en el mundo, se podría avanzar en el desarrollo de tecnología que permitiera el uso de energías alternativas no contaminantes y, en general, a resolver otras muchas necesidades para permitir una vida mejor en nuestro planeta. No a la contaminación espacial. Algunas voces críticas advierten que tras contaminar la Tierra, la humanidad está haciendo lo mismo con el espacio. Se calcula que alrededor de 150.000 fragmentos considerados basura espacial circulan por el espacio y se estima que pueden representar unos 3 millones de toneladas de desechos debidos a la acción humana. De hecho, solo el 5% de los objetos que el hombre ha enviado a la galaxia están en actividad. La parte restante son fragmentos de satélites, cohetes y objetos creados por el hombre que no se encuentran operativos. No a la comercialización del universo. Para algunos, la forma en que se está desarrollando la investigación de la galaxia tiende a reproducir las desigualdades que dominan en la Tierra. Ese proceso se estaría agudizando con los proyectos de comercialización que se barajan, entre los cuales figura a largo plazo incluso la posibilidad de crear centros hoteleros y de ocio en el espacio. De hecho, el turismo espacial ya fue inaugurado por el millonario Denis Tito, pero los críticos cuestionan a quién correspondería la propiedad del espacio y defienden que debería ser protegido como patrimonio del universo. Muy bien, patrimonio del universo es la frase que nos van a pedir luego. Bueno, aquí este texto dialéctico es clarísimo. En este texto dialéctico es clarísimo que se esgrimen 2 posiciones distintas respecto de la investigación espacial, ¿no? ¿Se debe hacer, no se debe hacer? Se considera que sí es posible que se haga y además es necesario que se haga por una serie de razones. En el primer párrafo del texto, en el segundo párrafo más bien se esgrimen argumentos en contra. Continuemos. Proponer para la protección del espacio denominar a este patrimonio del universo antes que patrimonio de la humanidad procura evitar la cuestión del sesgo, ¿no? En lugar de patrimonio de la humanidad, patrimonio del universo. En principio, si es humanidad es porque se enfoca en el hombre, pues. Si es del universo, no es solamente el hombre, ¿no? Sino todos los posibles y potenciales o las potenciales formas de vida que existen. Entonces, procura evitar ¿qué cuestión? La cuestión, digamos, centrada en el ser humano, ¿no? Y en ese sentido, la clave correcta sería antrópico. La palabra ecuménico es universal, holístico es relativo al holismo, que también tiene un marco de generalidad, ¿no? Y cosmológico es relativo a la cosmología. Resulta incompatible en relación con el contenido del texto pretender que el turismo espacial implicará largas temporadas de permanencia en el espacio. Planteará problemas técnicos de seguridad y logística. Puede llegar a convertirse en fuente de discriminación. Será una realidad popular y generalizada a mediano plazo. Eso es falso, ¿no? Se tienen que discutir una serie de cosas. Hay un millonario, dice ahí. Bueno, si es un millonario el que puede promover el turismo espacial, entonces no es para todos, ¿no? La clave correcta es dedo. ¿Será una realidad popular y generalizada a mediano plazo? No, probablemente a largo plazo, a larguísimo plazo. Si es que antes no desaparecemos como especie. 3. Un argumento que los partidarios de la exploración espacial pueden esgrimir es que, de ser cierto y de agravarse el fenómeno del calentamiento global, vamos a requerir, por supuesto, de otro lugar donde vivir, ¿no? ¿Permitiría desaparecer la marcada desigualdad imperante? No. Resultaría prioritario hallar un lugar en el espacio para colonizar, eso es cierto, ¿no? Porque necesitaríamos un lugar nuevo donde vivir. Entonces, en ese sentido, es necesario investigar o realizar la investigación espacial para ver qué posible planeta podría albergarnos a todos. La clave correcta sería la B. Pregunta número 4. Resulta incompatible afirmar que entre los argumentos a favor de la exploración espacial, el que prima a todas luces es el de carácter
los que están a favor, ¿no? Científico, comercial, cognoscitivo, tecnológico. Aquí en el texto básicamente nos señalan, ¿no es cierto?, que hay una serie de variables que considerar. En principio, profundizar en la búsqueda de los orígenes de la vida en la Tierra. Ese es el prioritario. Comprender el pasado y futuro de la Tierra aprovechando los nuevos descubrimientos. Para expandir nuestra existencia en el sistema solar, aprendiendo a vivir y trabajar en otros planetas. Continuar la búsqueda de la humanidad. Y al último colocan abrir oportunidades al desarrollo comercial. Entonces, sería incompatible asumir que uno de los argumentos de peso es de carácter comercial. Porque este está de último. Vamos con la pregunta número 5. De los argumentos esgrimidos por los críticos de la exploración espacial, resalta la preocupación por la posibilidad de, alternativa A, contaminar lo que nos rodea con los grandes logros del hombre, transformar radicalmente la genética de la especie humana, un dominio integral de una ideología basada en el progreso, extender a otros mundos lo bueno y lo malo del hombre, ¿no? Los que cuestionan más bien la exploración espacial van a suponer que exactamente lo mismo que estamos haciendo en la Tierra vamos a hacer en otros planetas y que de hecho ya estamos haciendo en el espacio, ¿no? 150.000 toneladas de basura espacial creada por la mano humana, ¿no? O sea, el carácter antropogénico, ¿no? Entonces, la clave correcta en la pregunta número 5 sería la alternativa D. Resalta la preocupación por la posibilidad de extender a otros mundos lo bueno y lo malo del hombre, respecto a los que están en contra. La pregunta número 6, para ser coherentes, quien se oponga a la exploración espacial debería también oponerse a la inversión en aprovechamiento energético no contaminante, al logro de modos de obtención de energía no contaminantes, a los esfuerzos por paliar y aún terminar con el hambre en el mundo, el proyecto de alcanzar el núcleo de la Tierra con una nave tripulada. Quien se oponga a la exploración espacial debería oponerse también, en el caso de la alternativa A la inversión en aprovechamiento energético no contaminante, no podría en absoluto oponerse a ello, porque si hay energía y esta energía no tiene un costo ecológico, está perfecto. Al logro de modos de obtención de energía no contaminantes, igual eso es válido, ¿sí? A los esfuerzos por paliar y aún terminar con el hambre en el mundo. Muy bien, eso es perfectamente coherente también. Al proyecto de alcanzar el núcleo de la Tierra, no. Porque el núcleo de la Tierra es una cuestión interna, ¿no? Lo que se requiere es llevar la investigación hacia afuera, ¿no? También debería oponerse al proyecto de alcanzar el núcleo de la Tierra con una nave tripulada, ¿no? El núcleo de la Tierra es una cuestión que probablemente generaría, se me ocurre ahorita, un gasto, un derroche de dinero terrible, ¿no? O sea, imagínate llegar pues al centro de la Tierra, ¿no? A calcinarte ahí, una cosa de locos. No, la clave correcta es D. Un argumento razonable en contra de la exploración espacial, que no ha sido considerado en el texto, es el de la contaminación alienígena, de las injusticias terrestres, de las necesidades terrícolas, del chatarreo espacial. No es que la contaminación alienígena sea que los marcianos empiecen a contaminar, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero sí la contaminación de espacios externos al nuestro, ¿no? Del espacio exterior, ¿no? Si nosotros vamos a un planeta diferente al planeta Tierra, probablemente las mismas costumbres las aplicaríamos y las llevaríamos a cabo allá, con lo cual el planeta también se contaminaría, ¿no? Pero la clave correcta es la A. Y finalmente, mis estimados cachimbos, según el texto, el 95% de los objetos enviados fuera de la Tierra desde mediados del siglo XX constituyen basura espacial. Lo que resulta falso es afirmar que dicha basura es resultado de la actividad humana y su irresistible curiosidad por el espacio. Está constituida por fragmentos de cohetes, satélites de manufactura humana. Se compone aproximadamente de 150.000 fragmentos de diversos tamaños. Se reduce equipos y aparatos completos que solo han dejado de funcionar. Claro, ¿no? O sea, llevas un satélite al espacio, de pronto se averió y queda ahí flotando, no lo vas a recoger, ¿no? Entonces, lo que resulta falso es afirmar que dicha basura. Nos piden lo que es falso. Entonces, no se trata solamente de objetos o aparatos no operativos, ¿no? Porque, claro, yo puedo dejar un satélite ahí, pero también lo que ha ocurrido es que muchos de estos satélites o dispositivos tecnológicos colisionan con otros objetos extraterrestres y lo que ocurre es que hay un montón de fragmentos ahí que no son propiamente máquinas no operativas, ¿no? Entonces, 150.000 fragmentos de diversos tamaños, ¿estamos de acuerdo? Dice acá, ¿se reduce equipos y aparatos completos que solo han dejado de funcionar? No, porque son fragmentos también. Entonces la clave correcta es D.